Esta plática es sobre un equipo de marca Nautel de AM, modelo NX50 de 50 kilowatts, presentado en mayo del 2019 en el Colegio de Ingenieros en Comunicaciones y Electrónica. Utiliza el principio de modulación por duración de pulso, donde el audio se eleva de nivel con algo que le llaman PDM, donde entra una señal de triangular de 70-80 kHz y con el audio genera pulsos cuadrados que se elevan de nivel en forma más eficiente que el amplificador clase AB o clase AB contrafase. Pasa un filtro pasabajos y se regresa la misma señal de audio de más nivel, más voltaje, más corriente, que entra como parte de alimentación del amplificador de RF, donde cuando no hay audio, el más B es fijo. El amplificador de RF clase C tiene antes una etapa intermedia que eleva el nivel y antes un oscilador con cristal de cuarzo o un sintetizador con PLL o sintetizador digital directo DDS. La salida del amplificador de RF con impedancia de salida determinada se acopla a una carga de 50 ohms con lo que le llaman acoplador de salida. Entonces el audio, la señal de RF y la forma como se ve la señal modulada en el eje de tiempo. En la parte de abajo de este dibujo está el amplificador de RF eficiente, donde Q1 se alterna con Q4 para cerrar el más B a tierra a través del primario del transformador, y luego Q2, Q3 para entregar dos veces el voltaje de alimentación, ciclo positivo y ciclo negativo. Aquí se ve cómo se cierra Q1, Q4 y luego Q2, Q3 en forma alterna en el primario y hacia la salida. Este dibujo se preparó para un módulo, una combinación de módulos que tenía 20 más 3 J de impedancia de salida y da 800 watts, pero dos de estos constituían una sola amplificador para dar 1600 watts por 8 módulos, subirse a 2.8 kilowatts de un transmisor de AM también, llamado XL12 como ejemplo de un transmisor de AM. Antes de eso nos vamos a la forma de generación de los pulsos que se amplifican en PDM. La marca de transmisores Gates PDM también hace muchos años sacó 4 fases y se va ya a 9 fases. Bueno, antes de eso, aquí está la forma de onda triangular comparada con una senoide, donde la intersección de las dos señales dan el ancho de pulso positivo. Entonces aquí tenemos donde está el 1, un determinado ancho, y aquí la intersección es más ancha. Entonces esto es modulado con un impulso. Donde está el periodo de un impulso, ahora si vemos el tiempo que transcurre un periodo, ahora podemos con cuidado ver que hay cerca de 9 impulsos. Entonces tiene más impulso en la modulación y eso da menos distorsión, más linealidad y lo prepara al futuro para señales digitales. Aquí estaría el ejemplo que se presentó en el NX10 para 6 impulsos. Ahora el NX50 tiene 9 impulsos donde antes iba 1. Entonces regresamos
al manual, a la presentación de la plática, y tenemos el diagrama bloques. Se tiene el diagrama bloques con un excitador de la hoja SD2, amplificador de potencia o conjunto de amplificadores de potencia SD4, el combinador y filtro de salida para acoplar a 50 ohms SD5, la fuente de alimentación de AC a DC SD1, rack interfase figura 6, hojas 21, 22, 23, un módulo de 2.5 kW figura 2, control monitor figura SD3. En la figura 3 está SD7 a SD13 control interfase, RF drive, PDM distribution, el excitador de AM, medición de reflejada, remoto interfase y un GPS para sincronizar los osciladores. Entonces ahora se presentan 3 señales de mod drive desfasadas 120 grados para excitar el primer amplificador, y el cuarto con las señales mod drive de 4 a 6 para excitar el amplificador del 2 al quinto, y mod drive 7 a 9 para excitar del tercero al sexto, y así sucesivamente hasta llegar a 20 amplificadores. Se combinan los amplificadores de 2.5 kilowatts y se acopla a 50 ohms de salida. Aquí le faltó el 0. Control interfase nos genera la señal de mod drive, los 9 impulsos de modulación. Excitador A, excitador B, entrada de señal digital iVoc, entrada DRM, fuentes de alimentación, controlador para fuentes de bajo voltaje, transformador principal de la fuente de alimentación, rectificadores con SCR, filtraje, 400 volts de DC, no usa fuentes conmutadas. El Nautel ND1 usó en sus inicios una fuente conmutada y ya no lo volvieron a usar porque no fue eficiente la fuente conmutada, o no era necesario en esta aplicación. De otra manera se mantiene el rizo bajo con una retroalimentación. Entonces tenemos el amplificador de potencia, y aquí me salgo en la figura 2 para presentarlo. Falló el dibujo, presentarlo por este lado. Aquí está la figura 2 con el amplificador de RF, que vemos la conmutación de Q9 con Q8 para que entre los 400 volts que entran por P1 76, 77 hasta la terminal 88. Entran los 400 volts, un sensor de corriente, y se alimenta los 400 volts Q9, Q8 alternado Q7, Q10. Aquí está el circuito de excitación con U24 y el arreglo de transformadores y diodos para adecuar el nivel de excitación, alimentado con la misma fase U24 y U29 para cerrar Q8, Q9, y con otra fase cerrarán la alimentación por U26 para cerrar Q10 y U23, circuitos similares al mostrado acá, para cerrar Q7 en forma alternada. Entonces, este es el amplificador de RF, sensor de corriente, muestre convertidor de corriente a voltaje para ver la corriente de consumo, salida del muestreador de corriente. La RF viene a través de U31, U32, viene la polaridad adecuada, U30 un circuito de retraso para tiempos muertos de conmutación de un transistor a otro, de retardo, y un circuito de balanceado a desbalanceado con entrada P1 1920, P1 2122,
transformador L8, polarización por R92. Entonces de balanceado a desbalanceado y excita la RF. Le llama RF Drive 1. Tendrá otro RF Drive 2 con un circuito similar. En lugar de ser U27B será U27A L9. En lugar de L8 L9. Y no pasa a la excitación de RF, sino pasa a un comparador U25 U18. Este es un sumador de señales, diferencial de señales, una XOR. Y un comparador, si tiene suficiente ancho de pulso, da pulso positivo, si no da 0 y da un aviso al microcontrolador U22. Enseguida entramos a las señales de protección. Por este lado entra la señal de modulación 1, estará la señal de modulación 2 y modulación 3. Dijimos que los tres primeros impulsos de modulación entran al amplificador 1, 4, etc. Entonces aquí tenemos la trayectoria de un impulso de modulación, balanceado a desbalanceado, transformador L1, circuito similar al de RF, separador y excitación del transistor de efecto de campo que nos eleva el pulso cuadrado. Adecuación de la señal de entrada con R4542 CR7, diodo de pico inverso CR19 indispensable para cuando no conduce Q12, y L12, C55, L11, L10 constituyen el filtro pasabajos para regresar el pulso cuadrado mod 1 a una parte de audio que entra por la parte de abajo del amplificador de RF. En el ejemplo que pusimos, entraba por la parte de arriba, aquí entra por la parte de abajo. Entonces aquí está la fuente de alimentación de 400 volts, alimenta los 4 amplificadores y en el punto común entra el audio. Quitamos y ponemos audio. Entonces marqué la secuencia de la señal de modulación 1 y la señal de modulación 2. Tiene otro arreglo similar al de modulación 1. Sale por L13 el diodo CR19. No está puesto aquí, en otro dibujo si lo ponemos. En otro dibujo que voy a entregar si se pone. Entonces L12 se suma, el pulso 12 en L13 se suma en L14. Entonces tenemos los 3 impulsos que se van alternando con los otros 6 que nos faltan. Y estos excitarán un determinado número de amplificadores. Entonces mod 1, mod 2, mod 3. Vamos a ver las señales de protección. Toma una muestra de los 400 volts y con un divisor de voltaje R51, R53, R66 se reduce el voltaje de 400 volts a un nivel adecuado para, en un convertidor analógico digital 2, entrar al microcontrolador U22. En AD0 entrará la muestra de corriente que nos dice qué corriente está consumido todo el amplificador. La anterior fue voltaje. En la muestra 3 entrará el nivel de PA volts, el nivel del audio que se alimenta, y la diferencia de más B sample y PA volts nos dará el voltaje del amplificador de RF, que nos sirve para calcular la potencia de salida. Entonces ya tenemos las primeras señales de muestra. Perdón, no he puesto PA volts. PA volts se saldrá R59, R68, R69, divisor de voltaje, y entra con este separador al convertidor analógico digital 1 de U22. Entonces son señales que se meten al controlador para ver si es nivel adecuado, si no activar alguna protección. Aquí tiene en interrupción 0 la salida. Si alguna de las dos RF falla, nos manda un impulso
para interrumpir el microcontrolador y a tomar alguna acción que veremos enseguida. Por ACD3 tendrán muestras de modulación por R21, R20 y R25 de los tres moduladores 1, 2, 3, y sumandos darán un nivel para ADC3. Si uno de ellos falla, se detecta con el nivel de ADC3, entonces será otra señal de modulación. Aquí tiene por U20 una interconexión al exterior, y este amplificador con este microcontrolador tendrá un número de serie de identificación único y no se repite en otros equipos, para cuando se esté muestreando se sepa si está colocado en el equipo correspondiente o se pueda activar, porque se puede activar o desactivar a través de U20 y verificar y preguntarle qué te pasa, cómo te estás comportando, mándame lecturas. Entonces U20 es la comunicación al exterior de este amplificador. Aquí está la velocidad del tacómetro A, P1 1516, la velocidad del tacómetro B, y en la descripción dice las terminales. Aquí lo mostramos en el dibujo. Nos vamos más rápido en la explicación. Prueba de corriente, de sobrecorriente, de exceso de corriente, pero no es la corriente del amplificador paso final. Nos están mandando una señal de posible protección, de señal de corriente en exceso. Aquí un voltaje de referencia para compararlo con la corriente, otro voltaje de referencia para compararlo con la señal de borrado, de ir al basurero. Un termistor. Por el lado derecho, entonces cubrimos el lado izquierdo del microcontrolador. Hay, con la activación de Q6, desconecta U14, U15 mod drive, o habilita U14, U15, y U14, U15 están acá está U15, y U14 estará U14 está acá. Me faltaría U12, U14, U15. Corta la entrada de los moduladores 1, 2 y 3. Y con Q3 cerramos y abrimos. No, con Q5 cerramos y abrimos U23, U24, U25 y U29, que son las entradas de excitación de los transistores, de tal manera que podemos cortar el amplificador de RF por estos transistores o mod drive con Q6. Entonces Q5 y Q6 son para habilitar o deshabilitar la sección mod drive y la sección de RF de esta caja. Más abajo tiene un relevador que cierra un contacto del primario de este transformador. Cierra con Q3 esos contactos y abre con Q4 esos contactos en un interruptor de balancín aplicado en el primario. Terminales 5164, 3144, estos dos, y poder sacar desconectar el módulo del transmisor y llevarlo para revisión. Aquí está falla de módulo, falla de potencia, activación por esas terminales. Entonces este es el amplificador de potencia que estoy tomando de este dibujo. Me falló la presentación, pero esta es el amplificador de potencia. Ahí está la explicación. Y me voy con el diagrama original, porque ya está modificado, ya está corregido, y tenía algunos errorcillos detectados, donde se llama microprocesador y es microcontrolador. Aquí está el error. A ver si continúa.
Tal vez ese sí sea microprocesador. Entonces la figura 2A se repite en la hoja 3 y en la hoja 4, pero el que les voy a presentar se corrige. Entonces la figura 2A trae una caja con 4 módulos de 2.5 kilowatts para entregar 10 kilowatts en total. Y aquí está el primario del amplificador de potencia con terminales 51, 64, 31, 44 y la activación o el cortocircuito o circuito abierto para abrir con P178 o para cerrar el relevador de balancín con P156 y poder sacar, bueno, no solo de este, sino de todos los amplificadores, y poder sacar una caja de 10 kilowatts o la segunda caja de 10 kilowatts, tercera, cuarta o quinta caja, para que de 5 por 10 entregan 50 kilowatts. Tiene a la salida, sumando los secundarios de cada caja, una T formado con L7, C13, C24, parte de L8, y otra T con otra parte de L8, L9, en el centro para filtrar tercera armónica C25, C30 con L10, capacitor para bloquear CD. Circuito de salida con carga 50 ohms, drenaje de estática, saltachispas, wattmetro, donde por la dirección de potencia directa el dibujo nos pone reflejada. Entonces probablemente esté errado el dibujo, y por el de directa, pues donde debe estar reflejada pone directa. Pero a fin de cuentas, este es un ejemplar en PDF que puede estar cambiado en el original, en el circuito original. Entonces muestrea con T1 potencia directa y potencia reflejada, se amplifica con U2 ganancia unitaria, no tiene resistencia, sí tiene resistencia serie de alguna manera, no, parece ganancia unitaria, bloqueo de CD y salida de potencia directa, las terminales sí son correctas, bueno, está como dice el manual, y señal reflejada. Por otro lado, toma una muestra de voltaje con un divisor de voltaje con capacitores C3, C1, C2, reduce y hace un divisor de voltaje para tomar una muestra de voltaje de RF. Un protector de transientes. En algunos ejemplos pone un tubo de gas con radioisótopo, con símbolo de radiación, y luego no quieren dar la refacción, no quieren enviar la redacción para que no hagamos bombas yucatecas. En la suma de corrientes, en el primario, sumado a toda la serie de secundarios del transformador, se saca una muestra de corriente de RF, de tal forma que con el voltaje, las fases, los niveles, se hace el cálculo de que está en su nivel la corriente, en su nivel el voltaje, y en un exceso activa protecciones. Cortocircuito activa exceso de corriente, sabe que es un cortocircuito en la carga, entonces, o en algún lado del acoplado de salida, entonces activa protecciones, calcula impedancias y hace otros ejemplos, junto con potencia directa y reflejada. De alguna manera hace las veces de puente de impedancia y calcula impedancias y pone cartas de Smith, haciendo muestras breves en frecuencia instantánea que no se ve en la transmisión. Aquí está la protección de onda reflejada. Se convierte a DC con un rectificador de onda completa, y entra un comparador, no tiene retroalimentación, donde el voltaje de disparo lo ajusta R1.
y sale señal para bloquear la señal PDM y excitar y bloquear la RF en alguna parte. En la figura 3 tenemos control interfase, donde aquí ya se cambió a microcontrolador. Es un error que estaba en el otro dibujo, donde U57 tiene circuitos de entrada y salida digitales. Entradas con el autoacoplador U89 y así más autoacopladores. Las entradas a terminales J24.1, J24.2, J24.8, J24.9. Entonces 8 terminales de entrada. Aterrizando J24.1 tenemos la activación del autoacoplador y este registro de corrimiento paralelo serie con salida por Master Input Slave Output MISO entra al microcontrolador U57. En la parte de abajo en serie tiene otro registro de corrimiento paralelo serie con terminales de la A a la 8, otras entradas digitales para sumar 16 y activación de la línea cuando le toque recibir la información, activar la línea MISO para sumar los datos de los dos registros de corrimiento. Por otro lado, tendrá por MOSI, Master Output Slave Input, la salida paralelo digital por U77, U78, otro número de salidas similares, donde aquí solo presentan 8 terminales, creo que tiene 2. Con el excitador U83, J23.1, tenemos salida 1 a la 16, las salidas digitales. Entonces 8 entradas digitales, 8 salidas digitales, y por la línea MOSI y MISO se interconectan. Tendrá 4 salidas analógicas también por MOSI, con el convertidor digital analógico U72 a J2321, J2322, J2325, hojas SD10, 4 de 7, tiene 7 hojas el control interfase. Esta es una parte del control interfase. Y aquí un convertidor digital analógico para 4 entradas, también comunicado con sus líneas MISO y MOSI y señal de reloj. Selección de integrado, selección de integrado. Aquí hay 4 líneas que se utilizan más adelante de entradas, como se señala, las vemos más adelante. Y aquí salidas para seleccionar un potenciómetro, seleccionar, resetear un latch, en fin, salidas y entradas al microcontrolador U7. Aquí tenemos la memoria RAM U62, U63, otra memoria, lectura escritura, debe ser serie, lectura serie, fuente de alimentación redundante, reseteo si la fuente no funciona, la hoja 1 de esta etapa, y una conexión a algo que le llaman bus externo, y habrá otro bus interno, bus interno, bus externo. Entonces el bus externo tiene entrada-salida con U30, autoacopladores U36, U34, entrada-salida. Programación o revisión de
de programa con U1, entrada-salida U6, U7 al microcontrolador.